Siéntense, por favor. Gracias, muchas gracias. Para mí es un gran placer, pero más que placer, es una gran bendición para mí estar aquí con ustedes. Hannah, te doy muchísimas gracias por invitarme. Ya he recibido mucho. Hemos recibido mucho, ¿verdad? En las palabras y en esos tiempos hermosos de adoración y alabanza. ¿Verdad que sí? Yo rápido quiero nada más decir, darles gracias a muchos de ustedes tal vez que oraron por mí. Yo hace 2 años me enfermé mucho. Casi me dicen que casi morí 7 veces. Pero yo sé que muchos de ustedes oraron por mí y simplemente quiero darles muchísimas gracias. Por eso, por la gracia del Señor y por sus oraciones. Por eso estoy. Muchas gracias. Ok. Hoy quiero hablarles sobre fe. La Biblia dice que vivimos por fe. Pero la realidad es que hay muchos cristianos que caen en muchos diferentes tipos de problemas y se sienten muy infelices porque no comprenden. Claramente voy a decir qué es la fe y cómo funciona. Así que contemplaremos sobre un incidente, una historia particular en la Biblia y la pregunta que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos: ¿dónde está su fe? Y lo haremos con la esperanza de que tú y yo entendamos mejor la fe y lo que significa vivir la vida por fe, para que la fe esté cuando más la necesitemos. Oremos. Señor, te damos gracias otra vez por tu presencia. Y Señor, una vez más, como hemos cantado, como hemos dicho, Señor, ábrenos nuestros ojos de entendimiento, de revelación de estas cosas tan importantes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, veamos una historia que se encuentra en 3 de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y en esta historia que vamos a ver, veremos algunas, voy a decir, verdades fundamentales, importantes sobre la fe. Y yo voy a decir inspirados por un autor casi favorito mío, Martin Lloyd Jones, que sentí que el Señor me habló muy fuerte. Entonces, vamos a estar pensando en estas verdades que yo creo nos darán una comprensión más clara de lo que es la fe y lo que significa vivir la vida en esta tierra por fe. Entonces, la historia es cuando Jesús calma la tormenta. ¿Recuerdan de esa historia? Yo creo que muchos de ustedes sí. Va así. Jesús andaba en un lugar que se llamaba Capernaum, donde había un oficial romano. Y él se le acercó al Señor, pidiendo al Señor: Señor Jesús, por favor, sana a mi siervo joven. Él está muy enfermo, está paralizado en mi casa, sufre mucho de dolores allí. Por favor, Señor, sánalo.
Y el Señor le dijo, iré. Pero este oficial le dijo, no, Jesús, yo no merezco que tú vayas a mi casa. Habla, pronuncia simplemente una palabra sencilla, simple, de sanidad. Y en este momento el Señor le dijo, nunca, no hemos visto qué grande una fe que este hombre tiene. Y en este momento el Señor habla, simplemente habla. Como dio un simple orden de sanidad. Y en este momento de larga distancia, el siervo joven se sanó. Y luego Jesús fue a la casa del Pedro, donde estaba la suegra de Pedro. Y ella estaba enferma con una alta fiebre. Y el Señor se le acercó a ella, la tocó y ella inmediatamente sanó. Pues con esto, en la ciudad, en el pueblo, una multitud comenzó a venir y trajeron muchos endemoniados, muchos enfermos. Y el Señor sanó a todos los enfermos, libró los endemoniados también. Entonces, lo que pasó fue muchas personas comenzaron a llegar. Y el Señor les dijo a sus discípulos, vámonos, crucemos el mar al otro lado. Entonces sus discípulos subieron la barca con él. Y en el camino, una tormenta feroz se desató. Y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse con mucha agua. Piénsalo. Está oscuro, ya es noche, y los vientos soplan, las olas rugen, y los discípulos en la barca viendo esas olas que se ponían más grandes. Y Jesús, ellos tenían mucho miedo porque no sabían lo que iba a pasar, porque allí estaba el agua llenando la barca y ellos tratando de sacar el agua. Y Jesús, él estaba dormido en la parte posterior de la barca. Imagínense los discípulos mojados, fríos, asustados, casi histéricos. Los discípulos fueron y despertaron a Jesús y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se despertó y Jesús reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está? Y ellos tuvieron miedo y se maravillaron y dijeron, ¿quién es este que mande hasta a los vientos y al mar y le obedecen? Ahora, vamos a pensar en esta historia. Pero primeramente quiero decirles que estoy muy agradecida por pasajes como este en la Biblia. Porque veo a los discípulos, los errores que comentaron, que cometieron, las debilidades que ellos tuvieron, los miedos que sufrieron. Y estoy agradecida porque me veo reflejada en ellos.
Pero ¿qué nos enseña? Como ya les dije, les voy a hablar de fe, de la fe. ¿Y qué nos enseña esta historia sobre la fe? Otra vez les digo, yo creo que nos enseña algunos principios básicos importantes sobre la fe y vamos a considerar 3 de estas cosas. La primera es la prueba de la fe. A lo largo de la Biblia vemos este gran tema, la prueba de la fe. En Hebreos 11, allí vemos que pinta un cuadro increíble de este tema. Todos los hombres mencionados en este capítulo 11 de Hebreos, mencionados, habían tenido su fe puesta a prueba. Dios les había hecho promesas, ellos creyeron estas promesas y luego todo parecía ir muy mal. Algunos, este capítulo nos dice, algunos fueron torturados, algunos fueron encadenados, otros apedreados, otros vagaban en desiertos y montañas y ninguno recibió todo lo que el Señor les había prometido. ¿Por qué? Porque su fe fue puesta a prueba. La fe de los discípulos en esta historia también fue puesta a la prueba. Imagínense, ellos habían caminado con el Señor, habían comido con el Señor, habían tenido un montón de conversaciones con el Señor, habían aprendido de Él, habían dejado todo por Jesús. Y luego se encontraron en esta historia en una violenta tormenta, temiendo por sus vidas. La fe suya también fue puesta a prueba. Y tu fe y mi fe será puesta a prueba también. Vendrán tormentas, vendrán vientos fuertes en nuestras vidas. Y la verdad es, el Señor los permite. Vendrán dificultades en la vida. Es parte de la vida. Vienen aflicciones en la vida. Pero la Biblia nos dice que es necesario que vendrán. Hechos 14:22 dice, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Tu fe, mi fe, será puesta a prueba. ¿Por qué? Pues yo creo que hay varias razones, pero lo que yo quiero decir es esta razón. Es una gran razón, porque tu fe, mi fe, es más preciosa que el mismo oro. Primero de Pedro 1:6-7 dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro.
tu fe será puesta a prueba. Entonces no te sorprendas, pero recuerdas esta gran razón. Es porque tu fe es preciosa. Pero yo quiero seguir. Hay algo más hablando de la prueba de fe de nuestras vidas. Hay algo más que tenemos que ver, que tenemos que entender en cuanto a la prueba de la fe. Los discípulos se encontraban en medio de una terrible tormenta. Pero lo que fue aún más terrible fue esto. Jesús estaba dormido y no parecía importarle. Allí es donde entra la verdadera prueba de fe. Cuando parece, y digo parece, que no importa a Jesús. ¿Alguna vez lo has sentido? Yo lo he sentido. Porque a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estás permitiendo que me pase a mí ahorita? O a veces le preguntamos, Señor, ¿por qué todas las cosas me están yendo mal en mi vida y en sus vidas? Y comenzamos a pensar que a Él no le importa. Pero escúchenme, por favor, eso es muy importante. Entender en tu vida el hecho de que Dios permita pruebas y aflicciones y no parezca importarle, eso es lo que constituye verdaderamente la prueba de fe. Y esos son los momentos en que nuestra fe se pone verdaderamente a prueba. Pero recuerden, es que el Señor quiere purificar nuestra fe, porque vivimos por fe, andamos por fe, y nuestra fe delante de Él es preciosa. Pero muchas veces no tiene ningún sentido, parece, ¿verdad? Pero Jesús dijo en la Biblia, en Juan 13:7, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora no entienden lo que hago, pero un día entenderán. Puede ser que un día, cuando tú pases por una aflicción, lo entenderás, pero puede ser que no. Puede ser que será hasta cuando ya estemos con Él y vamos a decir, ahora veo, porque Él siempre tiene un buen propósito, siempre. Y aunque no entendamos lo que Él está haciendo y no parece bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, y en todo lo que Dios hace, en todo, Él es bueno y obra todas las cosas para nuestro bien y con un propósito bueno. Otra vez digo, la prueba de fe es real y necesaria, y ese es el primer punto que tenemos que entender en cuanto a la fe. El segundo principio fundamental se trata de la naturaleza de la fe. Jesús les dijo a los discípulos, ¿dónde está su fe? En Lucas 8:25. Pero la verdad es que no creo que Jesús dudaba que tenían fe. Pero sí, en ese momento, en otras palabras, Él estaba diciendo, ¿dónde la dejaste? ¿Dónde está su fe?
¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la dejaron? ¿Por qué? Porque no estaban ejercitando su fe en este momento. Esa es la cosa que tenemos que entender. La fe es una actividad. La fe actúa, no es automática. Es algo que tenemos que ejercitarse. Pero ¿cómo? ¿Cómo funciona? Ejercitamos la fe cuando no permitimos que las circunstancias nos controlen. Los discípulos se encontraron en una situación muy grave y ellos clamaron: Maestro, estamos pereciendo. Y Jesús reprendió a los vientos y al mar y luego los reprendió a ellos. ¿Por qué? Los reprendió por su pánico. ¿Me escucharon? Les reprendió a ellos por su pánico y por su falta de fe. ¿Dónde está su fe? Andaban histéricos casi. Los discípulos perdieron el control de sí mismos y la fe no actúa así. Tenemos que recordarlo cuando te encuentras en pánico. Y de verdad, yo me he encontrado en pánico. Pero tenemos que recordarnos: Señor, ayúdanos. No estoy ejercitando la fe. La fe se niega a ser controlada por circunstancias. O en otras palabras, como Martin Lloyd-Jones dijo, la fe se niega a entrar en pánico. ¿Sí me estoy explicando? ¿Has entrado una vez en pánico? Yo, quién sabe cuántas. Pero Isaías 28:6 dice: el que crea jamás será sacudido. O el que tenga fe jamás será sacudida. La fe sabe que el Señor tiene todo control. Todo está bajo control suyo. La fe sabe que Dios nunca duerme. La fe sabe que nuestro Padre está siempre obrando a nuestro favor. Y por eso el que crea jamás será sacudida. No debemos comportarnos como quienes no conocen a Dios. Somos sus hijas. Somos diferentes. ¿Verdad? Él nunca nos abandonará. Siempre nos ayudará con su gracia. Primero de Pedro 5:10 dice: el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá después de un breve sufrimiento. Yo sé que siempre nos siente como breve, ¿verdad? Pero así que por la fe no dejaremos que las circunstancias nos controlen. El segundo punto en cuanto a la naturaleza, cómo es la fe, cómo funciona, es que la fe sabe y la fe recuerda siempre quién es Dios y qué ha hecho Él y cuáles son sus promesas. En esta historia, los discípulos no recordaron. Habían caminado con Él, habían visto milagros que el Señor hizo, pero en este momento, cuando entraron en pánico, olvidaron. Y tú y yo a veces lo hacemos también, ¿verdad? Nuestros momentos de pánico tenemos que recordar: no, Señor.
tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres gentil, tú eres real. Y eso es tan importante hacerlo, recordar. La fe siempre recordará lo que sabe y cree sobre Dios. Y por eso es importante, voy a decir rápido, por eso es muy importante conocer, leer la palabra escrita de Dios. Y por eso es importantísimo conocer la palabra encarnada. ¿Verdad que sí? Y el último punto en cuanto a la naturaleza de la fe es que la fe debe aplicarse a la situación particular en este momento particular. ¿Qué quiero decir? Hemos visto en esta historia, en este momento, Jesús les preguntó, ¿dónde está su fe? ¿Por qué no están aplicando su fe ahora mismo? Los discípulos no lo hicieron en ese momento de pánico y peligro. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer en el momento. Yo recuerdo, rápido les digo, porque sí quiero pasar. Hace 13 años, algo así, le dio cáncer de la vejiga a mi esposo, lo diagnosticaron y yo bien me acuerdo, no sabíamos, ya había alcanzado a ser una etapa peligrosa, la verdad, y la noche antes de la operación que duraría 11 horas, me senté en su cama en el hospital y yo lo miré y yo le dije, Roberto, ¿de verdad creemos todo esto? Y dijimos juntos, sí creemos. Sí creemos que pase lo que pase. No sabíamos, la verdad, no sabíamos cómo iba a salir o si él iba a salir. Pero decidimos aplicar nuestra fe en ese momento. Dios es bueno, pase lo que pase. Él está con nosotros, pase lo que pase. Y solo les digo porque esa es la manera, el Señor por su gracia nos ayudó en este momento a aplicar la fe a esta situación, en este momento. Eso es súper importante. Ok, vamos a pasar a otro. El tercer principio básico de fe. En esta historia vemos algo muy hermoso, muy misericordioso. Hemos hablado de la prueba de la fe que tenemos que entender. Cada uno de ustedes, de nosotros, tendremos. Hemos hablado de la naturaleza de la fe, cómo es, cómo funciona. Y ahora quiero concluir con algo más que vemos en esta historia. El valor de la fe más pequeña y débil. Vemos en esta historia que los discípulos entraron en pánico. Pero aún así tenían fe. Por pequeña que fuera su fe, ¿qué hicieron? Corrieron hacia Jesús. Corrieron hacia Jesús. Lucas 8, 23, 24 dice,
La barca se estaba llenando de agua y estaban en grave peligro. Y los discípulos fueron a él para despertarlo. Su fe era débil, pero fue suficiente. Su fe era pequeña, pero aún así Jesús reconoció el valor de su pequeña fe. Si ustedes pudieran poner dos fotos que mandé, a ver, porque este ilustra. Este es, déjame decir esto primero. Alguien dijo que la fe, escuchan, la fe es la mano del corazón. La fe es la mano del corazón. Esta es una foto de mi precioso y primer bisnieto. Se llama William. Y aquí vemos William agarrando la mano de su papá, mi nieto Josué. Estamos hablando, miren esto, y si pueden pasar la otra foto también. Estamos hablando del valor de la fe más débil, más pequeña. Mira, la manita de William está chiquita, ¿verdad? Pero por muy pequeña que sea, la mano de William se aferra a la mano de su padre. La fe es la mano del corazón. No importa, por muy pequeña que sea tu fe, lo que importa es a qué o en quién la pones, en quién te aferras, en quién pones tu fe. La verdad es, Josué, mi nieto, el papá, él lo tiene bien agarrado a William. ¿Verdad que sí? No depende de William, depende del padre. Pero la fe es la mano de nuestro corazón. Los discípulos en esta historia, luego ustedes pueden leerlo, los discípulos tenían en esta historia poca fe. Pero, ¿qué hicieron? Corrieron hacia él y se aferraron de Jesús y depositaron su pequeña fe en Jesús. Y de nuevo les digo, aunque tu fe sea pequeña o débil, tu fe tiene un gran valor ante Dios cuando la depositas en Él, cuando corres hacia Él, cuando tú extiendes tu mano de fe hacia Él. No sé qué prueba de fe estés atravesando ahora. Puede ser de un desánimo, una depresión, un miedo, una tentación, una enfermedad. Pero Jesús sí lo sabe. No entres en pánico. No entres en pánico. Recuérdate lo que sabes.
Pero de verdad, recuérdate, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Él controla todas las tormentas de la vida, cada una. Yo acabo de pasar por la tormenta más grande en mi vida, pero Él estaba conmigo. Él estaba en la barca conmigo. Él está en la barca contigo. Él controla. Él está controlando ahorita las tormentas de tu vida. Está en la barca, no dormido, pero está en la barca contigo. Extiende la mano de fe hacia Él. Pon tu fe en Él ahora mismo. Aplícalo ahora mismo en aquel que pereció voluntariamente, no en el mar, pero en la cruz, para salvarte de los vientos y las olas más grandes de la condenación eterna. Corre a Él, incluso con su fe pequeña y débil, es suficiente. Él te recibirá. La Biblia dice que Él está orando por nosotros. Y lo hemos escuchado. De verdad está orando. En Lucas 22:32, Él dijo: yo he orado por ti, para que Él lo dijo a Pedro, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Él está orando por ti para que no falle tu fe. Que el Señor nos ayude a comprender mejor la fe, para que cuando más la necesitemos, aparecerá, allí estará, porque así es la fe. Que el Señor nos ayude a guardar estas cosas, porque es su deseo, la verdad, que vivamos la vida por fe, pero por fe en Él. Agárralo en cada momento. Te recibirá, porque es su palabra y Él te lo promete. Vamos a pararnos de pie, por favor. Señor, te pido con todo mi ser por estas mujeres. Y Señor, tú las conoces por nombre. Recuerda, tú no eres solamente una entre multitud, no, tú eres un tesoro, tú eres su hija, y Él quiere aumentar tu fe. Él quiere purificar tu fe, para que de verdad, cuando pases por pruebas de fe, estarás siempre fe en Él. Señor, de verdad yo oro por cada mujer aquí. Y Señor, tú de verdad sabes. Tú sabes, Señor, en cuál prueba o pruebas están. Señor, ayúdales a cada una de ellas en este momento. Decirte, extender su mano, extender la fe, que es la mano del corazón. Vamos a levantar nuestras manos, pensando que mi fe es como una mano extendida hacia Él. Señor, extendemos nuestra fe de nuestro corazón
la pequeña o la débil que sea. Señor, que sepa cada mujer que tú la recibirás, que tú estás con ella en medio de su tormenta, su prueba, que ella puede confiar que tú no estás dormido. Oh Señor, purifica nuestra fe, porque hoy la ponemos en ti. Oh Señor, bendice a cada mujer aquí. Otra vez te pedimos, aumenta mi fe, purifica mi fe, y te doy gracias, Señor, que tú siempre estás con nosotras. Y en tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, quien nos ayudará siempre. Oh Señor, gracias. Bendícelas, cada una de ellos, sus familias, sus hogares, sus hijos, sus nietos. Oh Señor, bendícelos. Bendícelas, Señor, por favor. Y en tu buen nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.